Cordial saludo a todos los amables hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo que nos acompañan en esta materia Doctrina Bíblica Bautista en un año. Seamos una vez más todos cordialmente bienvenidos a nuestra lección, la número 42, la disciplina de una iglesia. En muchas ocasiones se pregunta el estudiante por qué es necesario repetir algunas doctrinas. Ya sabemos, mis hermanos y mis hermanas, que uno de los principios para poder afirmarse en la sana doctrina es la profundización. En otras lecciones hemos hablado ya de disciplina. Sin embargo, aquí vamos a tocar algunos aspectos bíblicos, pero muy generales también, que tienen que ver con la palabra disciplina, con la práctica de la disciplina. Otra de las doctrinas que empezó lentamente a ser cambiada después de que iglesias, por decirlo así, entre comillas, se fueron separando de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo en el primero, en el segundo y en el tercer siglo, fue la doctrina de la disciplina. En la lección anterior hablábamos del gobierno de la iglesia. El apóstol Pablo previno seriamente a la iglesia de Éfeso en cuanto a los vientos de doctrina. El primer viento de doctrina que arrastró una serie de seguidores, sobre todo de la iglesia en Roma, y que llevó a esas personas a separarse de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo y a establecer sus propias organizaciones religiosas, fue la doctrina del gobierno de la iglesia, en cuanto a que todos los miembros tenemos voz y votos como miembro de una iglesia del Señor Jesucristo. La segunda doctrina, que muy significativamente empezó a cambiarse, fue la doctrina de la disciplina. Muchas personas, particularmente de la iglesia en Roma, empezaron a llevar una vida indisciplinada, para resumir el asunto, y las organizaciones religiosas de su época empezaron también a tolerar una serie de malos testimonios y a no aplicar la disciplina ni formativa ni correctiva. Hay dos tipos de disciplina que se mencionan aquí en esta lección, la número 42, en cuanto a la disciplina de una iglesia. La primera de ellas es la formativa. En todo lugar, como ya lo hemos mencionado anteriormente, se necesita ejercer la disciplina formativa. La palabra disciplina es una palabra que se origina de discípulo, y nosotros sabemos que un discípulo es un seguidor, es un alumno, es un estudiante, es un aprendiz. En todas las organizaciones sociales donde hay grupos humanos, llámese familia, llámese Estado, llámese empresa, llámese cualquier otro tipo de entidad, cooperativa o no cooperativa, de todas maneras siempre hay necesidad de conducir a la persona bajo una serie de normas que le ayuden a cumplir los propósitos esenciales. En esta lección, la número 42, que vamos a tener mucho más breve, ustedes van a notar que al finalizar esta lección nos vamos a demorar mucho menos, en razón de que ya habíamos tratado algunos aspectos de la disciplina, y también en razón de que aquí solamente estamos tratando de motivar ya a nuestros estudiantes, a nuestros hermanos que nos acompañan, a que realmente ellos puedan enviar sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes, para ampliar estas lecciones. Así que la brevedad no implica que no haya necesidad de escuchar sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes, y también de desarrollar las diferentes tareas para los alumnos. Vamos a centrarnos entonces en la parte de la disertación del maestro. Hay problemas individuales que no ameritan la aplicación de la disciplina formativa. Uno mismo se puede disciplinar. Uno de los textos que más frecuentemente es mencionado en el Antiguo Testamento lo encontramos en el libro de Jueces. En el libro de Jueces nosotros podemos ir allí a encontrar el propósito tanto de la disciplina formativa como de la disciplina correctiva. Son dos tipos de disciplina. Uno mismo necesita encaminarse en las enseñanzas del Señor y lo puede hacer. Eso se llama una autodisciplina formativa. Pero cuando hay que corregir, entonces, después de haber realizado determinadas actividades o desarrollado un estilo de vida que no corresponde a la palabra de Dios, entonces la iglesia tiene autoridad de disciplinar. Como ya hemos visto en ocasiones anteriores los tipos de ofensas, aquí en este caso, en este capítulo, se hace énfasis en dos tipos de ofensas: las ofensas
públicas y las ofensas privadas. A veces las ofensas públicas se llaman ofensas generales, también se pueden llamar ofensas particulares a las que se presentan entre dos personas. Mis hermanos y mis hermanas, allá en el libro de Jueces podemos ir al capítulo número 17 al verso número 6. Ahí encontramos uno de los propósitos esenciales que Dios presenta en cuanto a la disciplina, ya sea formativa o ya sea correctiva. Una empresa sin disciplina pues no podría funcionar lo mismo que una comunidad y mucho menos una iglesia del Señor Jesucristo. Podemos, mis hermanos, encontrar allí en el libro de Jueces, en el capítulo número 17, como lo habíamos mencionado anteriormente. Vamos a buscar allí en Jueces capítulo número 17, en el verso número 6. En aquellos días no había rey en Israel, dice la palabra de Dios. Cada uno hacía lo que bien le parecía. El sistema de jueces entró en una crisis sencillamente porque la disciplina faltaba. Cuando cada miembro de una familia hace lo que quiere, sencillamente la familia tiende a destruirse, a autodestruirse, porque se necesita una sujeción unos a otros. Nos unen una serie de normas familiares, un esposo, una esposa, unos hijos, que hace sencillamente lo que bien le parece. Nuestra naturaleza entra en conflicto, somos pecadores por naturaleza y necesitamos sujetarnos como creyentes en el Señor Jesucristo a Dios a través de su palabra y con el poder, con la ayuda de su Santo Espíritu. En Israel la crisis iba por un camino bastante equivocado, porque la verdad era que cada cual hacía lo que bien le parecía. Si vamos al libro de Hebreos, en el capítulo número 12, vamos a encontrar, mis hermanos y mis hermanas, otro texto donde el Señor nos recuerda la importancia de la disciplina, ya particularmente en la vida de la iglesia. En Hebreos, en el capítulo número 12, a partir del verso número 9, dice la palabra de Dios. Hebreos 12, 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? La comparación es entre la disciplina paternal y la disciplina espiritual. Y aquellos, hablando de los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Ahí encontramos un bonito ejemplo de que cada padre es autónomo de disciplinar a sus hijos con base, lógicamente, en la palabra de Dios, hablando como creyentes. Pero estos, para lo que nos es provechoso, para que participásemos de su santidad. Verso número 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo, la verdad es que la expresión crecer en gracia significa precisamente eso, disciplinarnos primero a nosotros mismos para que podamos, con base en la palabra de Dios, madurar. Los textos que se mencionan en 1 Corintios capítulo número 12 y en el libro de Hebreos en el capítulo 5 y en el 6, en esta lección, la número 42, que esperamos que ustedes tengan al alcance en sus textos escritos, simplemente lo que hacen es afirmar estos dos textos que hemos ya complementado y mencionado. Siempre decimos que tratamos de complementar las lecciones con otros textos bíblicos y también ampliando un poco las aplicaciones de la lección. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, no tienen razón aquellos que dicen que crecer en gracia es pecar cada día más. Todo lo contrario, el apóstol Pedro, cuando termina su carta en 2 de Pedro, como lo muestra la misma palabra del Señor, en el libro de 2 de Pedro capítulo 3, en el verso número 18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, en el verso número 17, que es el que antecede a este verso número 18, dice: así que vosotros, oh amados, está hablando a creyentes en el Señor Jesucristo, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, es decir, de los injustos, dice ahí la palabra del Señor, caigáis de vuestra firmeza. Hermanos y hermanas,
Muchas doctrinas, muchos vientos de doctrina hoy enseñan de una manera equivocada a las personas. Le dicen contundentemente a sus seguidores: no importa que usted peque. Si usted peca, simplemente va a sobreabundar la gracia, y usan un pasaje allá donde el apóstol Pablo escribe a las iglesias locales, donde dice: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Nosotros sabemos que ese texto se está refiriendo al cumplimiento de la ley. Cuando el pecado abundó, entonces se demostró que la ley no podía en ningún momento salvar al ser humano, ni podía darle la oportunidad. La ley solamente es como un espejo. Y cuando uno se mira, ya hemos mencionado anteriormente esta ilustración, cuando uno se mira al espejo, pues no toma el espejo y lo aplica sobre su cuerpo, sobre su rostro, para arreglar lo que está en desperfecto. Toma agua, toma jabón, toma otro elemento. Así la ley cumplió su propósito de demostrarnos, porque dice la palabra del Señor que fue añadida a causa de las transgresiones. Fue otro mecanismo que Dios usó para llevarnos al Señor Jesucristo. De ahí que entonces, teniendo claro que crecer en gracia no es pecar más, sino cada vez irnos apartando más del pecado. Podemos citar muchos textos, pero Romanos capítulo 6, en el verso número 1, la Biblia es contundente cuando nos dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde o abunde en ninguna manera. Entonces, mis hermanos, se habla allí de la muerte al pecado. En otras palabras, el pecado ya no tiene el poder que tenía antes de ser creyentes en Cristo. Antes éramos esclavos del pecado. Ahora no, ahora simplemente vivimos bajo la libertad que el Señor nos da. Ya el creyente es totalmente libre de escoger entre crecer en la gracia, es decir, autodisciplinarse y avanzar en la vida cristiana mejorando, o permitir que el enemigo, el mundo y la carne entren y destruyan la vida de una persona. Así, mis hermanos, podemos entonces concluir esta primera parte reconociendo que en cualquier camino de la vida, en cualquier situación de la vida, siempre hay una necesidad de disciplina, es decir, de unirnos alrededor de las normas altas que el Señor nos da, para que con el poder de su Santo Espíritu podamos encontrar el camino de crecer verdaderamente en gracia. Crecer en gracia es pecar menos, es irse apartando. Ya hemos estudiado en los capítulos de santidad los diferentes grados de la santidad. Hay una santidad absoluta cuando estemos en la presencia de Dios. Hay una santidad de posición cuando recibimos a Cristo como Salvador personal, y hay una santidad progresiva. En esa santidad progresiva es donde la gracia de Dios es el trabajo gratis que Dios va haciendo en la vida de un creyente, en la medida en que uno le permita al Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, ir mejorando nuestra capacidad de decisión, mejorando nuestras actitudes. Los psicólogos que han estudiado en detalle el comportamiento humano hablan de que cerca de un 80, 70, 80 y a veces inclusive un 90% de nuestra vida diaria son reacciones, mientras que el otro 10, 15, 20 y hasta 30% son acciones. Las actitudes son reacciones frente a la vida. Satanás sabe muy bien que el ser humano constantemente está reaccionando, y por eso enfila sus baterías de esa manera para tratar de destruir en cierto modo el testimonio. Sabemos claramente que quien tiene vida eterna jamás la perderá, pero también sabemos que la palabra de Dios nos dice claramente que Dios es un Dios de ira y que también aplica su castigo, a veces de una manera que es inimaginable desde el punto de vista humano. Problemas que la Iglesia tiene que afrontar cuando no aplica la disciplina correctiva. Sencillamente daña su testimonio. Cuando una Iglesia no aplica una disciplina para corregir a los hermanos, después de haberles amonestado, después de mirar los textos de ofensas particulares, ofensas públicas y ofensas heréticas. Ya sabemos que la palabra herejía significa división, viene del griego hieratikon, que significa dividir. Y no hay cosa que más divida una iglesia que los asuntos de doctrina y los asuntos de gobierno. Como lo vimos anteriormente, hay asuntos espirituales y hay asuntos materiales en una iglesia del Señor. Y aquí la necesidad de la disciplina, por qué el cristiano necesita crecer en la gracia, los efectos de la disciplina formativa y la diferencia entre la disciplina correctiva y la formativa son elementos como las ofensas personales y las ofensas públicas
que deben ser bien entendidos por ustedes, hermanos, hermanas en el Señor Jesucristo. Hay dos extremos, hay iglesias que disciplinan por cualquier cosa, cuando el creyente mismo se debería disciplinar. Se llevaría a un extremo que no permite a veces el crecimiento de la persona, la madurez de la persona. Ya sabemos que la suficiente madurez en el libro de Hebreos se nos presenta tanto en el capítulo 5 como al iniciar el verso 6 en diferenciar entre el bien y el mal, en tener los sentidos ejercitados. Tenemos no solo sentidos externos, la vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato, también tenemos sentidos internos, la imaginación, la memoria, el sentido común, el instinto. Esa serie de sentidos, dice el libro de Hebreos claramente, hay que ejercitarlos, hay que entrenarlos para discernir correctamente entre el bien y el mal y permitir, como ya lo decíamos anteriormente, el poder del Espíritu Santo para autodisciplinarnos. Pero si una iglesia no lo hace, entonces simplemente estará actuando como un padre que ve que su hijo se está destruyendo y no aplica una corrección de vida. En cuanto a las preguntas para discusión, ¿qué pasa con el creyente que no crece en la gracia? Casi siempre los creyentes dicen, de todas maneras Dios me bendice. Pues nunca van a ser las bendiciones de Dios igual cuando nos autodisciplinamos o cuando la iglesia nos disciplina a cuando no hay disciplina. La palabra de Dios dice que nosotros vamos a recoger de lo que nosotros sembremos, vamos a cosechar de acuerdo a la siembra que hagamos, tanto en la niñez como en la juventud, como en la edad adulta, como en la ancianidad. En todas las etapas de la vida se necesita sabiduría de Dios para vivir digna y sabiamente. ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente para crecer en la gracia? Estimulándonos al amor y a las buenas obras. Por eso en Hebreos, en el capítulo número 10, a partir de los versos 24, 25, 26, todo ese contexto se nos habla de que necesitamos congregarnos, no para empezar a intervenir en los asuntos privados de las personas que les pertenecen a ellos exclusivamente, pero sí para estimularnos a hacer